Hola a todos y muy bienvenidos a Artículos y Publicaciones. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las jugadas más decisivas de cualquier gobierno que empieza: armar el equipo, el gabinete. Y bueno, en el caso del presidente electo, José Antonio Kast, cada nombramiento es una pieza clave en un tablero de ajedrez político bastante complejo. Así que vamos a analizar quiénes son los nombres que suenan, qué estrategias se están tejiendo y sobre todo cómo este nuevo equilibrio de poder podría definir los próximos años del país. Muy bien, ¿cuál será nuestra hoja de ruta? Primero, vamos a ver el tremendo desafío que significa formar un gabinete. Luego, nos meteremos en el círculo más cercano, el núcleo duro de Kast. Después, analizaremos dos ministerios que son, sin duda, los más calientes: economía y seguridad. También veremos qué papel jugarán los aliados políticos, que son fundamentales. Y para cerrar, trataremos de dibujar la imagen final del futuro gobierno. A ver, para empezar, pongamos las cosas en contexto. Una cosa es ganar la elección, que ya es una hazaña, pero otra, muy distinta, es construir un gobierno desde los cimientos. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? El presidente electo se enfrenta a una tarea, de verdad, monumental. Tiene que hacer malabares para equilibrar todo lo que prometió en campaña con la cruda realidad política. Y esa realidad exige negociar, ceder, formar alianzas y tomar decisiones estratégicas desde el minuto uno para poder, efectivamente, gobernar. Miren, según reportan varios medios como Infobae y Diario Usach, el principal desafío es este: el Partido Republicano por sí solo no tiene, como se dice, la musculatura política para ocupar todos los cargos. Esto obliga a Kast a pensar en un gabinete transversal. ¿Qué significa esto? Pues que tiene que abrir el juego e integrar a sus aliados de Chile Vamos, al Partido Social Cristiano y a demócratas para tener una base de apoyo mucho más ancha en el Congreso. La clave del éxito entonces será encontrar el balance perfecto entre la lealtad de su gente y la experiencia técnica que puede venir de afuera. Bien, para entender cómo se está armando este puzzle, hay que empezar por el centro, por el corazón del poder. Todo líder tiene un grupo de confianza, su gente, y en este caso se habla del círculo de hierro de Kast. Este núcleo duro, que ha sido mencionado en publicaciones como el Diario Usach, está formado por las personas de su máxima confianza, y es de esperar que sean ellos quienes tomen los roles más importantes, funcionando como el verdadero motor estratégico de la nueva administración. Aquí algunos nombres son fijos. Por ejemplo, Cristian Valenzuela, que es su asesor estratégico, su mano derecha. Omara Cedini, la periodista y vocera de campaña que suena con muchísima fuerza para ser la próxima vocera de gobierno. Junto a ellas, figuras como Carmen Sosa y María Jesús Wolf en las áreas programáticas, y gente con experiencia en el Congreso como Rodrigo Álvarez. Ellos son la columna vertebral, los que garantizan que el proyecto que ganó la elección mantenga su esencia. Pasemos ahora a lo que de verdad es fascinante: ver cómo se van a llenar los ministerios más críticos, esos donde la gente espera ver resultados, pero para ayer. Y vamos a empezar con la economía, por supuesto. Para el Ministerio de Hacienda, un puesto crucial, Infobae reporta que hay dos perfiles muy claros sobre la mesa. Por un lado, está Jorge Quirós, el cerebro económico de la campaña. Su nombramiento sería una señal de continuidad, de lealtad al programa original. Pero por otro lado, suena José Luis Daza, un técnico con un perfil internacional muy potente, a quien Kast personalmente habría intentado convencer. Su llegada sería una señal muy fuerte de confianza y apertura para los mercados. Pero si hay un cargo difícil de llenar, el verdadero fierro caliente del gabinete, como lo describe el diario El Líbero, es sin duda el Ministerio de Seguridad. Es que es justo ahí donde la ciudadanía exige resultados rápidos, claros y contundentes. Y aquí, como detalla el medio Exante, hay un nombre que genera mucho consenso: Alberto Soto, un vicealmirante en retiro de la Armada. ¿Por qué él? Porque tiene experiencia operativa real, en la calle, combatiendo al narco, la inmigración ilegal y planificando la seguridad en zonas tan complejas como la provincia de Arauco. O sea, tiene un conocimiento práctico que es invaluable. Y ojo, que su postura sobre la ley y el orden quedó más que clara en su discurso de retiro. Esta cita, que fue reportada por el Dínamo, es un respaldo sin ningún matiz al actuar de las fuerzas de orden. Un perfil que, sin lugar a dudas, genera mucha confianza dentro de las mismas instituciones. Entonces, aquí está el gran debate, algo que la tercera ha destacado bastante: la gran disyuntiva.
El cargo debe ser para un ex uniformado que asegura conocimiento operativo y genera confianza en la tropa, o para un civil que mantiene la tradición democrática de que el poder político supervisa al poder militar. Es una decisión con unas implicancias políticas y simbólicas enormes para el nuevo gobierno. Ok, pero un gobierno no se puede sostener solo con su gente de confianza y con buenos técnicos. Para poder gobernar, sobre todo con un Congreso que se anticipa dividido, es absolutamente necesario tender puentes e invitar a los aliados a formar parte del poder. Y según un análisis de Infobae, así podría verse ese reparto de poder. La estrategia aquí es clarísima. Se busca entregar ministerios clave, como por ejemplo la Segreps, que es el ministerio que negocia directamente con el Parlamento, a figuras de Chile Vamos. ¿Para qué? Para asegurar que las leyes avancen. Y al mismo tiempo se integraría a otros socios, como el Partido Social Cristiano, en áreas sociales. Todo para construir una base de apoyo mucho más sólida y amplia. Bien, después de mover todas estas piezas en el tablero, ¿cuál es la foto final? ¿Qué forma está tomando el próximo gabinete? El tiempo apremia, y bastante. Según declaró el propio Kast, algo que consignó La Tercera, los nombres claves se van a anunciar alrededor del 15 de enero. Esto es muy poco antes del cambio de mando en marzo. La presión por tener el equipo definido y empezar a trabajar cuanto antes es, a estas alturas, evidente. En resumen, el gobierno que se está dibujando es una mezcla muy estratégica, muy calculada. Por un lado, lealtad ideológica desde el núcleo republicano para no perder el rumbo. Por otro, experiencia técnica para gestionar las carteras más complejas. Y finalmente, pragmatismo político a través de alianzas para poder gobernar. Es un diseño que claramente busca responder a muchos frentes al mismo tiempo. Y esto nos deja con una última reflexión. La arquitectura de este gabinete es compleja y los desafíos que tiene por delante son gigantes. Así que la pregunta que queda flotando es, ¿logrará esta combinación de lealtad, técnica y política estar a la altura de las enormes expectativas que tiene el país? Nos encantaría leer qué piensan en los comentarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis. No olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas entregas. Y para quienes prefieran el formato de audio, recuerden que pueden encontrar todos nuestros análisis buscando artículos y publicaciones en Spotify. ¡Hasta la próxima!